La parábola del sembrador. Ese día Jesús salió de casa y fue a sentarse a orillas del lago, pero la gente vino a él en, en tal cantidad que subió a una barca y se sentó en ella, mientras toda la gente se quedó en la orilla. Jesús le habló de muchas cosas, usando comparaciones o parábolas. Les decía, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, unos granos cayeron a lo largo del camino. Vinieron las aves y se los comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso con muy poca tierra. Brotaron enseguida, pues no había profundidad. Pero apenas salió el sol los quemó, y por falta de raíces se secaron. Otros cayeron en medio de cardos. Estos crecieron y los ahogaron. Los otros granos finalmente cayeron en tierra buena y produjeron cosecha, uno por el 100, el otro 60 y los otros el 30 por uno. El que tenga oídos, que escuche. Los discípulos se acercaron y preguntaron a Jesús, ¿por qué le hablas en parábolas? Jesús les respondió, a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no, porque al que tiene se le dará más, y tendrá en abundancia, pero al que no tiene se le quitará aún lo que no tiene. Por eso les hablo en parábolas, porque miran y no ven, oyen y no escuchan, ni entienden. En ellos se verifica la profecía de Isaías. Por más que oigan, no entenderán. Por más que miren, no verán. Este es un pueblo de conciencia endurecida. Sus oídos no saben escuchar, sus ojos están cerrados. No quieren ver con sus ojos, ni oír con sus oídos, y comprender con su corazón. Pero con eso habría conversión, y yo los sanaría. Dichosos los ojos de ustedes que ven, dichosos los oídos de ustedes que oyen. Yo se los digo, muchos profetas y muchas personas santas ansiaron ver lo que ustedes están viendo y no lo vieron. Desearon oír lo que ustedes están oyendo y no lo oyeron. Escuchen ahora la parábola del sembrador. Cuando uno oye la palabra del reino y no la interioriza, viene el maligno y le arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Ahí tienen lo que cayó a lo largo del camino. La semilla que cayó en terreno pedregoso es aquel que oye la palabra y enseguida la recibe con alegría. En él, sin embargo, no hay raíces y no dura más que una temporada. Apenas sobreviene alguna contrariedad o persecución por causa de la palabra, inmediatamente se viene abajo. La semilla que cayó entre cardos es aquel que oye la palabra, pero luego las preocupaciones de esta vida, los encantos de las riquezas, ahogan esta palabra y al final no produce fruto. La semilla que cayó en tierra buena es aquel que oye la palabra y la comprende. Este ciertamente dará fruto y producirá 100, 60 o 30 veces más. Trigo y la hierba mala. Jesús le propuso otra parábola. Aquí tienen otra figura, una figura del reino de los cielos. Un hombre sembró buena semilla en su campo, pero mientras la gente estaba durmiendo, vino su enemigo y sembró cizaña en medio del trigo, y se fue. Cuando el trigo creció, empezó a echar espigas, apareció también la cizaña. Entonces los servidores fueron a decirle al patrón, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues viene esta cizaña? Respondió el patrón, eso es obra de un enemigo. Los obreros le preguntaron, ¿quieres que arranquemos la cizaña? No, dijo el patrón, pues al quitar la cizaña podrían arrancar también el trigo. Déjenlo crecer juntos hasta la hora de la cosecha. Entonces diré a los segadores, corten primero la cizaña y hagan fardos y arrójenlo al fuego. Después cosechen el trigo y guárdenlo en mis bodegas. El grano de mostaza. Jesús les propuso otra parábola. Aquí tienen una figura del reino de los cielos. El grano de mostaza que un hombre tomó, sembró en su campo, es la más pequeña de las semillas, pero cuando crece se hace más grande que las plantas del huerto.
es como un árbol, de modo que las aves vienen a posarse en sus ramas. Jesús le contó otra parábola. Aquí tienen otra figura del reino de los cielos. La levadura que toma una mujer y la introduce en 3 medidas de harina. Al final toda la masa fermenta. Todo esto lo contó Jesús al pueblo en parábolas. No les decía nada sin usar parábolas. Y de manera que se cumplía lo dicho por el profeta: hablaré en parábolas, daré a conocer cosas que estaban ocultas desde la creación del mundo. Después Jesús despidió a la gente y fue a su casa. Y se fue a casa. Los discípulos se le acercaron y le dijeron: explícanos las parábolas de las malas hierbas sembradas en el campo. Jesús les dijo: el que siembra la semilla buena es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo. La buena semilla es la gente del reino, la maleza es la gente del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo, la cosecha es el fin del mundo. Los segadores son los ángeles. Vean cómo se recoge la maleza y se quema, así sucederá el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, estos recogerán de su reino todos los escándalos y también los que obraban el mal, y lo arrojarán al horno ardiente. Allí no habrá más que llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. Quien tenga oídos que entienda. El tesoro, la perla y la red. El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. El hombre que lo descubre lo vuelve a esconder. Su alegría es tal que va a vender todo lo que tiene y compra ese campo. Aquí tienen otra figura del reino de los cielos. Un comerciante que busca perlas finas. Si llega a sus manos una perla de gran valor, se va, vende cuanto tiene y la compra. Aquí tienen otra figura del reino de los cielos. Una red que se ha echado al mar y que recoge peces de toda clase. Cuando está llena, los pescadores la sacan a la orilla, se sientan, escogen los peces buenos, los echan en canastos y tiran lo que no sirve, los que no sirven. Así pasará el final de los tiempos. Vendrán los ángeles, separarán a los malos de entre los buenos, los arrojarán al horno ardiente, y allí será el llorar y rechinar de dientes. Preguntó Jesús: ¿han entendido ustedes todas estas cosas? Ellos le respondieron: sí. Entonces Jesús dijo: está bien, cuando un maestro de religión ha instruido sobre el reino de los cielos, se parece a un padre de familia que siempre saca de sus armarios cosas nuevas y viejas. Cuando Jesús terminó de decir estas parábolas, se fue de allí. Un día se fue a su pueblo y enseñó a la gente en su sinagoga. Todos quedaban maravillados y se preguntaban: ¿de dónde le viene esa sabiduría? ¿Y de dónde son esos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? Pero si su madre es María y sus hermanos son Santiago, José y Simón y Judas. Sus hermanas también están todas entre nosotros, ¿no es cierto? ¿De dónde entonces le viene todo eso? Ellos se escandalizaban y no lo reconocían. Entonces Jesús les dijo: si hay un lugar donde un profeta es despreciado, es en su patria y en su propia familia. Y como no creían en él, no hizo allí muchos milagros.